Don Luis Dupin nace el 27 de febrero de 1883 en Puiscasquier, al sur de Francia, en los Pirineos franceses. Y muere el 13 de mayo de 1967 con 83 años acá, en la ciudad de Mercedes. Don Luis vino muy joven a trabajar en una reforma del puerto de Montevideo y se quedó en Uruguay para siempre. Mientras estuvo en Uruguay, ejerció la docencia como profesor de francés en los liceos de Mercedes y hasta circunstancialmente la dirección del hoy Liceo Campos. Cuando se jubila, comienza a trabajar en la estancia de su hijo con pequeñas cosas en madera, como arreglo de mangos y pequeñas cosas referente a la reparación de elementos de madera. Y luego, como dice él, se despierta una vocación. Con herramientas muy simples, caseras, que las hacía él. Felizmente tenemos algunas de ellas en nuestro poder. Café Sorocabana, a mitad de cuadra por calle Colón, entre Florida y Roosevelt, hoy calle Cariaga y Ferreira Aldunate, en Mercedes. Mesas y sillas circulares con aroma a café y la atención de sus dueños Bonjour y Gadea. Fue ese el último bastión de encuentros culturales de toda la sociedad mercedaria y no tan mercedaria de mediados del siglo XX. Charlas, lecturas de diarios, comentarios, política, vida cultural en general. Realmente el último bastión de encuentros culturales de la ciudad de Mercedes y de los cafés tan típicos de aquella época. Las vitrinas en la esquina del mostrador que dan a calle Colón y ahí un pequeño museo que ostentaba parte de la obra escultórica de don Luis Dupin. Una vidriera hacia la gente, hacia la calle. La mirada absorta de un adolescente que se detenía asombrado ante el llamado del arte y la admiración ante tal destreza. Algarrobos, laurel de monte, naranjo, curupay, cedro, etcétera, etcétera. Algunas de las maderas que dejaron de serlas para convertirse en magníficas expresiones escultóricas que nos cuentan historias, nos muestran personajes y escenas de la época. El político bocón, cabezas, los vendedores de pescado, caballos y hasta escenas del costumbrismo rural que con la magnífica expresión de otro grande como Molina Campos dejaron un inmenso registro de esos tiempos. Más de 40 tipos de maderas y más de 400 obras son el registro que nos quedaron de don Luis y de aquella época. Tuve el privilegio de conocerlo en el mismo Café Sorocabana siendo un chico. Ojos claros, pequeño, gentil, amable, y aquella invitación a conocer su taller que nunca se concretó. Y tampoco fue necesario, ya había sembrado la semilla del arte en mí. Y al evocarlo, también recuerdo a Pedro Figari, que al jubilarse de sus actividades se dedicó al arte pictórico, y vaya legado que nos dejó.
Con amor al trabajo, voluntad y perseverancia, la palabra imposible pierde significado. Esa es la frase que rezaba a la entrada de su taller Lejovi, que también recoge una enseñanza de vida y trabajo. Similar opinión a la de otro grande de la escultura universal, que decía: el genio no existe, solo trabajo, trabajo y trabajo. Eso decía Auguste Rodin. Hay mucho más para hablar de Don Luis, de su obra, su trayectoria por varios países de Sudamérica, su aporte a la cultura. Pero lo importante es que no lo olvidamos. Así como la madera que convirtió en obra, hoy es para nosotros la raíz profunda que sostiene el árbol que otros escultores nos ha permitido en el día de hoy convertir a Soriano en el lugar de encuentro internacional de escultores en Palmar. Gracias, don Luis.